¿Qué tal, chicos? ¿Ya está? ¿Está activo? ¿Se prendió? Ok, va. ¿Qué tal, chicos? Chicas y chiques. No sé si por ahí hay gente no binaria. Muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, tardes, maestro. buenas tardes. ¿Qué Buenas tardes, tal? Buenas profesor. tardes, profesor. Hoy es el adiós. ¿Qué me han traído de sorpresa? Nuestra presencia. Uy, lo máximo. No esperaba menos, la verdad, no esperaba menos. Lo máximo. Su presencia para mí es oro y tesoro en esta vida, así que qué mejor para arrancar la clase. Ok, vamos a ver. Nos quedamos en una línea de tiempo que la vamos a completar ahora para también hacer nuevo orden mundial, ¿no? Y empezamos el mes terminando nuestro ciclo. Qué fuerte. 1 de agosto. Bueno, con malas noticias, ¿no? En la mañana, nuestra chica de oro, Kimberly García, quedó en puesto 16. Pucha, qué cólera. Pero Andía y la señorita Inga lograron buenos puestos, ¿no? El puesto 8, el puesto 12 en marcha femenina atlética. Eh, Bien por ellas, ¿no? Qué bien por ellas. Puesto 8 no es nada, no está nada mal, ¿no? Entre las 10 mejores del mundo. Excelente. Pero igual, ¿no? Kimberly era nuestra carta, nuestra mejor carta para tener una medalla olímpica, pero bueno, pues no se le dio. ¿Qué habrá pasado con ella, no? Ojalá logre remontar este martes, que va a ser creo que maratón mixta, creo, o algo así, o marcha mixta. Veremos qué sucede. Al mediodía creo que el surfista Correa estaba participando, no sé cómo le habrá ido. Muy bien. A ver, vamos a arrancar con la línea de tiempo que habíamos más o menos elaborado la semana pasada. Y vamos a hacer un cúmulo de cosas. Yo les pasé un documento, no sé si se acuerdan, la semana pasada con su tutora. Les pasé un documento muy bonito de Guerra Fría. Por favor, ténganlo ahí abiertito, el documento. Y con eso vamos trabajando algunos de los eventos importantes. ¿Qué estarán diciendo estos chukis? Ya. Ok, vamos a colocar acá 1950, 1960, 1970, 1980 y por acá 1990 y 1991, que es donde acaba la Guerra Fría. Y ya por acá hacemos nuevo orden mundial. ¿Ok? Los eventos más importantes del mundo de los últimos, bueno, no vamos a hablar de los últimos años, sino más bien de los 90 para adelante, ¿eh? Pero esto lo vamos a dejar para más ratito. Va de 1991 hasta la actualidad. Pero obviamente San Marcos solamente evalúa hasta el 2008, ¿no? Hasta la tercera crisis del capitalismo. Ok, en todos estos años, jóvenes, vamos a arrancar con lo importante. ¿Cuál fue el primer momento de la Guerra Fría? ¿En dónde se evidenció el primer hecho de la Guerra Fría? A ver, revisen el documento que les pasé. El primer evento, ¿cuál sería? ¿Qué pasa entre el año 46 y 47? Hay una guerra civil en donde a ver, chequen el documento. Primer evento de la Guerra Fría, pasada la Segunda Guerra Mundial,
sería la guerra civil en Grecia. ¿Quiénes se pelean acá? Los comunistas versus los no comunistas. ¿Ya? Muy bien. En este enfrentamiento se aplica una nueva doctrina estadounidense. Como Inglaterra ya no puede apoyar más a Grecia porque ha quedado muy débil, entonces los Estados Unidos de América, con su presidente ahora, Harry Truman, empiezan una nueva doctrina. ¿Cómo se llama esta doctrina? Doctrina Truman. Muy bien, excelente. Bueno, no está tan difícil. La doctrina Truman o Truman Doctrine. ¿Eh? The Truman Doctrine, ¿sí? It's a doctrine about, no, mentira. Es la doctrina que consiste en el apoyo a toda persona que esté luchando contra el comunismo en el mundo. Es decir, ahora Estados Unidos brindará su apoyo a este grupo no comunista griego y cuando se termine el conflicto, Estados Unidos pone bases militares, ¿sí?, en Turquía. Acuérdate de esto, porque estas bases militares van a tener eco en las siguientes décadas. Y entre estas bases militares que pone en Turquía, jóvenes, ¿ya? Vale, vale. Ok. Cualquier cosita en la base militar se van a poner, ¿qué cosa aquí? Se van a poner portamisiles. Ya tú sabes con dirección a dónde, a la Unión Soviética. Ok, arranquemos ahora. Como eso fue el primer evento, ¿sí? Hay que marcar el grado de importancia por ser el primer evento de la Guerra Fría, pero resulta que tenemos que evidenciar algunos aspectos importantes aquí. Ya no me voy a basar en la línea de tiempo, vamos a llenar la línea de tiempo, pero se me haría un poquito complejo, o que sí, vamos a llenarlo, ¿por qué no? Quería ponerlo o sea, en desorden, solamente llenar acá, pero vamos a hacerlo por orden, hay espacio. La vez pasada estaba más chiquito, acá hay más espacio. A ver, eh, en el año 47 se celebró la creación de un estado. ¿Qué estado se creó en el año 1947, chicos? Gracias al movimiento sionista, ¿qué estado se creó en el año 47? ¿Y qué cosa es el movimiento sionista forjado a finales del siglo XIX? Un grupo de judíos, ¿no?, que proponía la idea de que los judíos deberían tener un país. ¿Sí? Aparece la creación del Estado de ¿qué? ¿Cómo se llama el país de los judíos? Is Israel. ¿Y qué sucede en el año 48? Se declara la independencia de Israel. Y con su declaración de independencia, porque no querían depender de las potencias, ¿ya? El Estado de Israel había salido como un protectorado, ¿no?, tipo británico, así, de apoyo de los países occidentales. Y en el año 48, valgan verdades, pasa algo interesante, ¿no? Inicia uno de los conflictos más importantes del planeta. A ver, con amarillo vamos a poner los eventos más recalcitrantes de la Guerra Fría. ¿Qué conflicto arranca en el 48, jóvenes? Ni bien Israel se independiza como Estado. ¿Cómo se llama ese conflicto que lastimosamente hasta el día de hoy lo estamos viviendo? ¿Con qué nombre? ¿Qué nombre le dan? ¿Conflicto qué? Conflicto Árabe-israelí. árabe-israelí. Muy bien, excelente. El conflicto árabe-israelí, ¿no? Y esto es
desde el 48, vamos a poner, hasta la actualidad. O sea, no se ha frenado. ¿Han visto noticias? Hace poco Israel, el Servicio de Inteligencia de Israel, ¿qué ha hecho? No sé si habrán visto noticias estos días. ¿A quién se ha bajado? ¿A los líderes de qué organización yihadista? Hay que ver un poquito de noticias, muchachos, ¿ah? No hay que ¿Los Hamas? desconectarnos de la realidad. Los de Hezbollah, ¿no? Se acaban de bajar a 2 líderes de Hezbollah. Uno en Líbano, si no me equivoco, y el otro en Irán, ¿no? Curiosamente. Vamos a ver cómo responde el mundo árabe. Ahora que estamos en las Olimpiadas, por ahí hay roche con los judíos, ¿no? La gente grita Free Palestine ahí, ¿no? El tema de Palestina. Muy bien, un conflicto que hasta la actualidad, ¿no? Qué feo, ¿no, muchachos? Qué feo. Ya en el 2028 son 80 años de guerra, ¿eh? 80 años de guerra, qué horrible. De verdad, que el mundo aún tenga que convivir con este tipo de conflictos, ¿no? Bueno, pero eso ha hecho que los judíos tengan el mejor sistema de inteligencia del planeta, ¿no? Al estar en guerra tienes que innovar a nivel tecnológico, militar y en espionaje, ¿no? Bien, pero ese año, 48, aparece un organismo que para mí, de a manera muy personal, me resulta una payasada, pero que tiene valor continental. Aparece el primer organismo continental del planeta, que justo el día de ayer tuvieron reunión para tratar el tema de Venezuela, pero no se llegó a resolver nada. Bueno, tampoco es sorpresa. ¿Qué apareció, muchachos, en el año 48? Con la famosa Carta de Bogotá, ¿qué organización continental aparece? La ¿La OEA? OEA. ¿De los La Estados OEA, ¿no? Americanos? Muy bien, la Organización de Estados Americanos. En Bogotá, Colombia. ¿Sí? La Carta de Bogotá se llama el documento por el cual aparece la OEA, que se supone, por ser la más antigua del planeta, debería ser una de las instituciones mejor paradas, pues, ¿no? Por una cuestión de tiempo. Pero la Unión Europea nos saca la mugre, ¿no? Ellos están mejor organizados que nosotros. Bueno, eh, daría un discurso ahorita sobre la OEA, pero ahí nomás me voy a limitar a no dar tantas opiniones. Ustedes ya se darán cuenta que es un organismo que lastimosamente no tiene una relevancia para el continente como debería ser. Ayer debieron haber marcado un antecedente clave, o mejor dicho, un precedente clave para el tema de Venezuela, pero curiosamente Colombia, Brasil y México no tuvieron representantes, no se alcanzó el quórum de votos y prácticamente es como que si la OEA reconociese pues todo lo que ha sucedido ahorita en Venezuela, como si fuese algo por lo cual no hay que tomar mayor importancia ni relevancia, lo cual da a entender de que ahí hay una carga ideológica en la OEA también, ¿no? Por ciertos países. En fin, ya con las noticias que ustedes estarán viendo en redes o en televisión, ya se irán enterando. ¿Ok? Perú y Estados Unidos han reconocido a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, ¿no? Por los votos de la oposición. Lo de Venezuela es un tema que responde a lo de ahora, ¿no? El nuevo orden mundial en situación sudamericana, ¿no? Venezuela es un tema clave desde Hugo Chávez. Muy bien, y por su petróleo, pues recuerden que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo en el mundo. No el mayor productor de petróleo es Estados Unidos, pero la mayor reserva la tiene Venezuela. Para no confundir producción con reserva, mucho cuidado. Ya. La ONU, ¿cuándo se creó la ONU? La conferencia de San Francisco, ¿no? O de Washington, de San Francisco. ¿En qué año apareció la ONU? ¿En el 45? Sí. Ya había aparecido la ONU, ¿no? Organización de las Naciones Unidas. Ok. Ya hay algunas organizaciones interesantes por ahí. Ya. En el año 48 también pasa algo interesantísimo. ¿Qué proyecto, qué plan se aprueba en el año 48 para la recuperación de Europa? ¿Se aprobó el plan qué? Marshall, ¿no? Marshall, muy bien. También se aprobó el plan Marshall.
¿Con qué sentido el Plan Marshall? Para que Europa se recupere. ¿Europa qué? ¿Toda Europa o un sector de Europa? Sector. Occidental, ¿correcto? ¿Sí? Europa Occidental. Y el Plan Marshall del 48 responde al programa ERP, ¿sí? Europe Recovery Program, el programa de recuperación económica para Europa, ¿no? Muy bien. Europe Economic Recovery Program, ¿ok? O simplemente programa de recuperación económica. Ok, con el Plan Marshall, Europa Occidental pasa a dolarizarse. Aunque no lo crean, esta recuperación económica, vamos a poner dos puntitos mejor, recuperación económica de Europa Occidental. Pero esto no se olviden de algo súper importante. Resulta que en el año 1944, Estados Unidos había arrancado un programa muy interesante con las famosas reuniones de Bretton Woods. A ver, ¿qué te enseñó tu profe de economía con Bretton Woods? A ver, no sé si lo han tocado en economía esto. Los acuerdos de Bretton Woods. ¿Lo han tocado? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿No? Ok. Los acuerdos de Bretton Woods en Estados Unidos fue un acuerdo entre países. ¿Para qué? Para que Estados Unidos les dote de oro, ¿sí? A los países, porque el oro, como es estable a nivel mundial, ¿no? Se cotiza a nivel global, pues como que si fuese un mineral divisa. Todo aquel que quiera dólares americanos para sus transacciones comerciales y financieras con Estados Unidos, ¿sí? Si tú tienes oro, dáselo a Estados Unidos y Estados Unidos te va a dar dólares. O sea, el dólar va a tener equivalencias en oro. ¿Cómo se llama ese modelo, chicos? Ya, eso sí tienes que saber, ¿ah? Ya estoy hablando con un semestral, o sea, ya tienen que manejar esta información. ¿Cómo se llama ese modelo en el que un billete tiene valor en el mineral del oro? Son dos palabritas nada más. El gobierno de Piérola hizo lo mismo hace años atrás con el Perú, ¿no? Con la libra peruana. ¿Cómo se llama ese modelo monetario? No puedo ver la pantalla si alguien está escribiendo y ya dio la respuesta, lo lamento, no tengo acceso ahorita a la pantalla. Pero no se olviden, se llama el patrón oro, ¿sí? Para que se acuerden. Entonces, Estados Unidos propone que su dólar, con los acuerdos de Bretton Woods, todo país que quiera dólares, traiga su oro y te voy a dar dólares. O sea, es más, tú podías ir a Estados Unidos con tu oro al banco y te daban dólares y viceversa. Podías ir con dólares y el banco te daba oro. Imagínate. Entonces, había esa convertibilidad. Ya. ¿Qué crees que hicieron los estadounidenses almacenando oro? Ya tienen que una reserva, pues, importante. Profesor, pero ellos estaban en crisis, ¿no? Ya, pues ya no. Ya no. Recuerda que el New Deal, ¿sí? Logra tener éxito en los primeros 4 años, hacen un segundo New Deal 4 años después, y la guerra, cuando estalla la guerra, le conviene a Estados Unidos porque empieza a descongestionar pobres. Claro, voy a mandar soldados a pelear gente que está en situación de pobreza, lo mando para el ejército. Todas las fábricas que nadie compra autos, ok, ahora vamos a hacer aviones. El Estado va a comprarte, amigo empresario. Entonces, las empresas de vehículos cambian su rubro a ser empresas militares por un tiempo para que el Estado les compre y con ese dinero las empresas le paguen a sus trabajadores, los trabajadores puedan tener dinero en sus casas y aparece el consumo interno porque es el consumo familiar. Hace mover tu economía. Genial. Y como Estados Unidos tiene capacidad de fabricar dólares y es una divisa internacional, entonces puedes descongestionar la moneda. ¿Ya? Ahora, cuando ocurren los Bretton Woods, ahora, ¿te acuerdas que Estados Unidos estaba, ¿te acuerdas cuando hablamos del New Deal? La lógica era, pero crea más dólares, crea más dólares, crea más dólares. Bueno, Estados Unidos tenía muchos dólares, ¿sí? Y para que el billete no se devalúe tanto, vienen los acuerdos de Bretton Woods. Comercializa conmigo, porque mis industrias están intactas, Europa está destruida, yo sí estoy intacto, yo voy a fabricar cosas para que tú me compres, pero me vas a comprar en dólares. Y como a Estados Unidos le sobraban los dólares, porque había impreso un montón de dólares, entonces
te cambio por oro, porque el oro es mejor, pues, es una reserva de mineral importante, es un activo, ¿ya? Ahora, veamos acá. O sea, muy ratas los estadounidenses. Y ahora con esto, con el Plan Marshall, ¿qué es lo que están haciendo? Ya fue una cosa maravillosa, una jugada que Estados Unidos hay que aplaudirle aquí, porque esto del Plan Marshall, ¿sabes quién no se lo come? No se lo come el señor Molotov, el soviético. Dice, "Niet". No, rechaza el Plan Marshall. Dice, no, para Europa Oriental no hay ningún plan. Y aparece el famoso Plan Molotov, porque los soviéticos no son tontos. ¿Qué está haciendo Estados Unidos al darle un modelo de capitalismo para recuperarse a Europa Occidental? ¿No? O sea, el capitalismo estadounidense entra con fuerza a Europa Occidental, pero Estados Unidos, ¿qué te va a decir? Yo te presto en dólares, tú compras en dólares. ¿Qué está haciendo Estados Unidos, jóvenes? Con el Plan Marshall, ¿qué está haciendo? ¿Un proceso de qué? Dolarización. Exacto, obvio, obvio, recontra obvio. Está haciendo un proyecto de dolarización. ¿Y por qué lo está haciendo? Porque tienes que tener en cuenta algo, que hemos hablado de las potencias. Uno, tienes que tener fuerza naval. Y para ser potencia global, económicamente, ¿qué tienes que tener en todo el planeta? ¿Qué tienen que tener todos los países de ti? ¿Tu moneda? Tu moneda, lógico. Cuando España fue potencia, ¿cuál fue la moneda global? El euro. Euro. Oye, oye, ¿cómo que el euro? Si no existía el euro, ¿qué No, les pasa? Los pesos y los reales. El real era la divisa mundial. No me sacan el euro. Sean locos. Cuando Inglaterra fue potencia mundial, ¿cuál fue la divisa mundial? Libra. La libra esterlina. Y ahora que Estados Unidos es la potencia, ¿cuál es la moneda global? El dólar. Entonces, una de las características de ser potencia global es que tu moneda tiene que ser mundial. ¿Sí? Por eso es que si China quiere acaparar el siguiente liderazgo global, ¿sí? China va a tener que hacer un proceso de ¿qué? ¿Cómo se llama la moneda de los chinos? Yuan. Yuan. Yuan, el yuan, ¿ok? O sea, China tiene que yuanizar el planeta para ser la siguiente gran potencia mundial, ¿sí? Por ahora el camino está como que fijo y los chinos ya se arman el puerto de Chancay aquí en Perú, la ruta de la seda la han reactivado, ¿no? Ahora van a hacer la ruta cinturón o el cinturón global, que es lo que los chinos quieren rodear todo el planeta con rutas de comercio marítimo, ¿ok? O sea, extender la ruta de la seda y armar la franja o la gran franja, como ellos lo llaman, la línea de franja, donde China se pueda pasear por todo el mundo con sus barcos, ¿no? ¿Y tú crees que cuando pase eso, tú crees que en el puerto de Chancay no vamos a empezar a ver yuanes? Obvio que van a aparecer. O sea, China ya la tiene proyectada, ¿sí? Va a tener que yuanizar en algún momento algunos espacios del mundo para que poco a poco su moneda empiece a globalizarse, ¿ya? Bueno, chicos, genial. Quiero que entiendas cómo funciona el mundo y la Guerra Fría, cómo pone las bases del mundo ya que hoy nosotros todos vivimos, ¿no? O sea, ya se está aproximando los momentos actuales. Bien, bacán. En el año 48 también se forma en Europa la CECA. En el material que les di, hay una parte en la que el bloque occidental, mientras el plan Marshall era para Occidente, el plan Molotov va a ser para Oriente. O sea, la Unión Soviética arma el plan Molotov, ¿no? Eso ya lo tienen ustedes. Bacán. O sea, cada uno, y obviamente, ¿qué es lo que busca la Unión Soviética? Que su moneda se impregne en toda Europa Oriental, ¿no? Ya. En el año 49 hay una guerra, una revolución. Dime, ¿qué revolución fue importante en el año 49? China. La revolución de China. Mao Zedong, o sea, la revolución china. Muy bien, muy bien. La revolución china con su líder, Mao Zedong. Muy bien. Y
y va a instalar la famosa República Popular de China, ¿no? Aparece la famosa República Popular con tendencia comunista de China. Ya. Creo que la semana pasada alguien me habló, no sé si uno de ustedes me preguntó por esto, ¿ya? Pero antes de continuar, en el año 47 también se dio la independencia ¿de qué estado? ¿Quién se independizó también en el 47, chicos? ¿Qué colonia de qué país? Con la presencia de un señor llamado Mahatma Gandhi. India. Muy bien, hija. En el año 47 también se dio la independencia de la India. Bueno, del Indostán, ¿no? Porque en el año 48 vino la famosa Gran Partición. India se separa ¿en qué países? El Indostán, todo ese triángulo del sur de Asia. ¿Qué países se formaron? India, el Pakistán. Indostán, Pakistán, muy bien, y Bangladesh. Sri Lanka. No, Bangladesh no, Sri Lanka o Ceilán. ¿Ya? ¿Por qué se separaron? Bueno, porque por diferencias religiosas. Pakistán, la mayoría de la población de Pakistán, ¿qué religión tiene? Musulmana. Mientras que en la India hay politeísmo, ¿no? Hay budistas, hay hinduistas, jainistas, etcétera, pero todos en relación a la cultura índica, pues, ¿no? A la cultura de la India. Bueno, Mahatma Gandhi fue el personaje clave ahí, ¿no? Y la famosa revolución pacífica, ¿no? Y la desobediencia civil. De eso salió de la independencia de la India. Muy bien. Listo. Mao estuvo muy influenciado por el comunismo soviético, bastante. Mao hace la famosa Gran Marcha, ¿no? La Gran Marcha fue una especie de recorrido por toda China escapando de los nacionalistas, porque recordemos que China fue república en 1911. Del año 11 hasta el 49, 38 años, China fue gobernada por los nacionalistas, ¿ya? Después del presidente Sun Yat-sen, que es el padre de la China moderna, el padre de la China republicana, aparece la figura del nacionalista Chiang Kai-shek. Y Chiang Kai-shek se enfrenta a Mao, ¿no? Mao hace todo un recorrido por toda China haciendo reclutamiento del campo, porque la gente vivía en condiciones pues horribles, feudales, asquerosas, mientras que había sacado a los señores de la tierra chinos imperiales, y cuando gobernó la República China nacionalista, los militares ocuparon los puestos de los antiguos señores feudales. O sea, la misma vaina, no cambiaste nada, ¿no? O sea, tu revolución solo fue un cambio de gestión, pero las estructuras seguían siendo las mismas. Entonces, Mao, desde su óptica comunista, influenciada por la Unión Soviética y el Ejército Rojo Soviético, forma el Ejército Rojo Chino, con apoyo de los soviéticos, ¿no? Para poder dar su revolución contra los nacionalistas. Y Chiang Kai-shek migra a la isla que está al frente de China, en el Pacífico, llamada la isla de Formosa. Y esta isla de Formosa recibe el nombre de China Taipei, o, a ver, ¿cómo también se le dice a este país? Taiwán. Taiwán, excelente. Y Taiwán va a ser la China Taipei. O sea, el presidente de la China Taipei, Chiang Kai-shek, sigue reconociendo de que esa es China, mientras que Mao, ¿no? Se distancia del pensamiento capitalista de estos señores porque Chiang Kai-shek al final se va a terminar yendo hacia el bloque occidental. Por eso es que si uno viaja a Taiwán o a China Taipei, ¿no? Va a encontrar todo moderno, súper occidentalizado, mientras que la China popular es comunista, ¿no? Si bien tienen su tecnología, ¿no? El capitalismo para ellos es como un proceso nada más, porque su fin de ellos es el comunismo, ¿ya? Tienen otra dinámica política, ¿no? Es el modelo chino, el famoso modelo chino bueno, no exactamente de Mao, eso lo vamos a ver ahorita con las reformas de Deng Xiaoping, ¿ya? Ahí vamos a hablar mucho de China, cuando hablemos del nuevo orden mundial. Ahí te voy a explicar lo de China, no tanto aquí en la Guerra Fría, te lo voy a explicar más en el nuevo orden mundial. Ya. Correcto. Entonces, Mao lastimosamente no logra tener una política económica acertada. Su famosa política del gran salto adelante termina por matar de hambre a muchos de sus chinos. O sea, no le sale su política económica porque no tenía las condiciones, tal vez políticas, que él considera para poder avanzar. Dice que todavía China está contaminada por las ideas capitalistas.
¿Y qué es lo que hace Mao en los años 60 más o menos? Hace su famosa revolución cultural, ¿no? Después del fracaso de su política, el gran salto adelante, la idea de industrializar China y todo eso, no le sale bien por las condiciones en las que China estaba en ese entonces. Y China se va poco a poco a distanciar de la Unión Soviética para crear un propio régimen comunista a su estilo de ellos, ¿no? No quieren ser un satélite de la Unión Soviética, quieren tener su propia dinámica comunista. Y del año 50 al año 53 hay una guerra. A ver, ¿quién me dice cómo se llama esa guerra? Guerra de Corea. Muy bien, ajá, tus chinitos de BTS, profesor, mi Jimin, mi Jungkook, ya, tu gentita esa. Tus K-Poppers. Tú sabes que tus K-Poppers van a su servicio militar obligatorio, ¿sí? ¿Por qué? Por esta razón. La guerra de Corea. Ya. En esta guerra de Corea vamos a encontrar lo siguiente, ¿sí? Corea del Norte contra Corea del Sur, ¿sí? Corea del Norte, ¿qué régimen es? ¿Comunista o Comunista. capitalista? Comunista. Comunista. Comunista, muy bien. Tenemos Corea del Norte, no sé si habrán visto en las Olimpiadas, ¿no? China le gana a Corea del Norte en ping-pong, ¿no? Tenis de mesa. Y cuando termina la serie se toman fotos todos juntos, ¿no? Con los de Corea del Sur, Corea del Norte y China, se toman fotitos, ¿ya? Ojalá no los maten en su país a los atletas. No, todo es deportivo. Ahí te das cuenta que el deporte es hermoso porque el deporte, por más que sea tu adversario, no es tu enemigo, ¿no? Eso es lo bonito de los deportes. No confundir adversario con enemigo, ¿no? Bueno, la Corea del Norte comunista versus la Corea del Sur capitalista, ¿no? Pyongyang versus Seúl, ¿no? Kim Il-sung, el abuelo del actual presidente de Corea del Norte, su abuelo, porque es una dinastía, abuelo, padre, hijo, ¿no? O abuelo, padre y nieto, no sé cómo quieras llamarlo. Pero ahí están, ahí, gobernando los Kim, ¿no? Familia norcoreana en el poder. Y parece que la hija ya hasta que se apunta a ser la siguiente presidente de Corea del Norte, ¿no? Es una cosa muy curiosa ahí, ¿eh? Una dinastía comunista es eso. Monárquicos son estos patas. Bueno, y Corea del Sur con Syngman Rhee se dan esta guerra. Pregunta, ¿Perú tiene algo que ver con esta guerra? Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa con Perú acá? ¿Se mete en la Perú guerra, mata exporta. gente? Perú les da suministro, o sea, exportaciones. Ah, Odría, ¿no? Correcto. Exportación de cobre para la guerra, ¿no? Dime, en el año 53 pasan cosas muy interesantes. Entre ellas, ¿no? Corea del Norte y Corea del Sur han firmado un tratado de paz, ¿verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Qué es lo que tienen? Armisticio. Un armisticio. El armisticio de Panmunjom. Panmunjom. El armisticio de Panmunjom. O sea que hasta el 2023, mira, ojo, 70 años, bueno, 71 ya hasta ahora, no hay tratado de paz. Por eso es que ambos países tienen servicio militar obligatorio, ¿no? Tus cantantes de BTS, todos ellos han tenido que pasar por servicio militar, ¿ya? Porque está obligado, así seas cantante, deportista, no, todos tienen que pasar, a menos que seas deportista de alto rendimiento, hay algunas excepciones, ¿ya? Muy bien. Pero en el año 53 también pasó algo, muchachos. ¿Quién fallece? Stalin. Muy bien, en la Unión Soviética fallece Stalin. Caray, falleció Stalin. Ya, muy bien. Y en el año 55 arrancan dos cosas. Hasta el año 75. Dime, del 55 al 75, durante 20 años aproximadamente, ¿qué guerra se dio? De Vietnam. Muy bien, hija. Se dio la catastrófica y terrible guerra de Vietnam. ¿Eh? ¿Vietnam contra quién, ah? Estados Unidos. Unidos. Los Estados Unidos de América.
Correcto. La guerra de Vietnam. ¿Eh? ¿Qué había sucedido, jóvenes, durante los años 50? ¿Quién se había independizado de Francia? ¿Cómo se llamó la región de Asia que se independizó de Francia? ¿Indo qué? Indochina. La Indochina Indochina. francesa. ¿En qué países se transformó? Firman su paz en los acuerdos de Ginebra. ¿Y qué países se formaron? Indonesia, No. Camboya, 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 Laos, Vietnam. Vietnam, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Ok. ¿Quién fue líder de las luchas de independencia contra los franceses en la Indochina? ¿Quién fue el líder? Vietnamita, que también va a ser el mismo líder de la guerra de Vietnam. Ho Chi Minh, Ho Chi Minh. Excelente. Ho Chi Minh, líder vietnamita. ¿Sí? Correcto. ¿Eh? Si no me equivoco, está bien escrito. Ya. Está bien. Ho Chi Minh. Listo. Luego, hay un congreso soviético. Ahorita vamos a hablar más de la guerra de Vietnam. Un momentito. En 1956. A ver si va por acá lo meto. A ver. Porque ahorita tenemos que hablar. Vamos a ponerlo un poquito más chiquito. 1960. Ya, ahora sí. En el año 56, jóvenes, en la Unión Soviética, 3 años después de la muerte de Stalin, ¿sí? Vamos a ver si por acá jalo. Ya, ahí está. Nuevamente en la URSS se dio el 20º Congreso de la PCUS. ¿Qué es eso? 20º Congreso de la PCUS. ¿Qué es esto? ¿Qué son esas siglas? PCUS. Partido Comunista de la Unión Soviética. Partido, muy bien, Comunista de la Unión Soviética. Díganme, ¿qué o cuál fue el objetivo de ese 20º Congreso del partido? ¿Qué se buscó? Si no sabes, no hay problema, te enseño. Lo que quería este Congreso es olvidarse de Stalin. O sea, no podemos asociar, decían los soviéticos, que el país sea una persona. No, somos el Partido Comunista, no somos una persona. Por lo tanto, ¿cuál fue el sentido del 20º Congreso? ¿Cómo se llamaría ese proceso de sacar a Stalin? La desestalinización. Correcto. Así lo llamaron, desestalinización. Muy bien. profesor, Dime, ¿podría subir la cámara? vamos a subir la cámara, vamos a subir, cómo no. A ver, ahí está, ahí está. Gracias. Va a quedar elegante esta línea de tiempo, ¿eh? Esto no va a ser en ningún lugar, ¿eh? Solo con tu profe Lima. Ok. Ya, y depende de ti, con lo que yo te he dado en material, si quieres tú lo amplías en tu casa, esto lo vuelves virtual, lo haces más bacán, le pones imagen, haces una infografía bonita. Ya. Pero avancemos, ¿no? Lo que buscó la Unión Soviética es desestalinizar su país, ¿no? Que no reflejar las obras de Stalin como que, wow, él fue nuestro líder, ¿no? Y hay que personalizar la Unión Soviética, no, sino hay que ser mesurados y no, el partido es el que manda, no Stalin, ¿no? Correcto, ni su fantasma puede estar por acá. Ok. Bueno, pero el año 59 pasó algo interesante. Otra revolución. Por favor, díganme.
¿Qué revolución se vivió en el año 59? Cubano. Cosa más grande de la vida, chicos, porque se viene la revolución cubana. En La Habana, con la charanga habanera. Muy bien, los 4 de Cuba. Vamos a ver acá. Revolución cubana. ¿Ya? Líder. ¿Quién? El mismísimo Fidel ¿qué? Castro. Fidel Castro. Castro. ¿Acompañado con quién? ¿Con quién? ¿Cómo se llama ese estudiante de medicina argentina que dejó su carrera por sentir el apego sobre la sociedad y el maltrato de mucha gente de pueblo en diversos países sudamericanos y latinoamericanos? ¿Quién se suma a la lucha cubana? ¿Ernesto? Che. Guevara. El Che. El Che Che, Guevara. ¿no? El Che Guevara, el argentino Ernesto Che Guevara, ¿eh? Muy bien. Guerrillero que va a apoyar a la revolución cubana. Muy bien. ¿Contra qué se fue la revolución cubana, jóvenes? Contra el gobierno autoritario de Fulgencio Batista, ¿no? El presidente de Cuba, que era como una especie de aliado de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues el detalle es que después de la revolución, ¿no? En el año nuevo del 59, empieza un gobierno de carácter nacionalista tildado para la izquierda, porque de inmediato, ¿qué se hizo? En el año 1960 se convoca a la OEA en Costa Rica para que le dijéramos no a la revolución cubana, ¿sí? No a la revolución cubana. Y que Cuba va a tener sanciones por esto, ¿no? Y todos los países americanos, la OEA, ¿no? Que para tener un apéndice de Estados Unidos, eh, hizo el pare, ¿no? ¿Y quién fue el ministro peruano que dijo, el canciller del Perú que dijo, no, no aceptó, ¿no? Y Perú no debería aceptar que se le haga esto a Cuba. Hay que respetar a los cubanos, ¿ya? Y más bien hay que apoyar a Cuba para que se desarrolle como país. ¿Quién fue el canciller peruano que dijo eso? A ver, ¿quién se acuerda? Salía en los billetes de 20 soles todavía. Raúl Porras. Raúl Porras, ¿no? Canciller del Perú en esa época. ¿Qué presidente del Perú estaba en esa época? Por segunda vez. Manuelito. ¿Manuel qué? Prado. Prado, ¿no? Prado Ugarteche, el gobierno de la convivencia. Muy bien. Entonces, chicos, ¿qué pasó con Cuba, no? En el año 60 se dio esta conferencia de la OEA. De pronto, bueno, a Porras lo votaron. Prado le dijo, compadre, cállate, ¿eh? Hay que estar con Estados Unidos ahora, es nuestro papi. Y sí, pues porque ¿quién era el presidente de los Estados Unidos? A que lo mataron en su carro, ¿no? Cuando iba con su esposa, su chofer. Kennedy. Kennedy, ¿no? Y Kennedy en el año 61 hizo un proyecto, ¿no? ¿Cómo se llamó el proyecto de Kennedy? Para darle platita a todos los países de Latinoamérica para que no se vayan a la izquierda. $1.000 millones. ¿Cómo se llamó ese proyecto de Kennedy? Que el señor Acuña, o sea, que Acuña parece de Kakashi, el ninja que copia todo ese tipo, ¿no? Full plagero. Su partido se llama como el programa de Kennedy. Alianza, algo así. Ajá. Alianza para el Progreso. Progreso. Eso, ya. O sea, los estadounidenses crean eso hasta que el tío Acuña lo copia para su parte. Es terrible ese chat. Ya. Y el detalle es que Alianza para el Progreso era darle $1.000 millones a los países latinoamericanos, repartirlo, ¿no? A los países latinoamericanos, para que educación, cultura, ciencia, ¿no? Colaboren, ¿no? Entonces, si tú quieres apoyarte en este programa, obvio, hazle caso a Estados Unidos. Y Perú no fue ni tonto ni perezoso y chapó plata de Estados Unidos. Oye, yo también, ya, vamos a darle al Perú sus innovaciones. Bueno, algo se hizo con ese dinero. Mientras que fracasaba nuestro amigo Kennedy en su intento de tomar el poder cubano. ¿Cómo se llamó esa frustrada operación estadounidense en Cuba? Desembarco en la bahía ¿de dónde?
La bahía de Cochinos, ¿no? Acuérdate, ¿ah? Bahía de Cochinos. Muy bien. Y en el año 62 pasa lo terrible. Muchachos, díganme ustedes, por favor, ¿qué pasa en el año 62? Crisis de los misiles. Muy bien. En el año 62 ocurre el punto más importante de la Guerra Fría, porque casi estalla ¿qué? La Tercera Guerra Mundial. Tercera Guerra Mundial. Y la Cuarta Guerra hubiese sido con palos y piedras, ¿no? Como lo dijo alguna vez por ahí un científico. La crisis de los misiles, ¿no? Esto marcó ¿qué cosa? Lo que llamaremos a partir de ahora la famosa coexistencia pacífica. Nikita Khrushchev y John Fitzgerald Kennedy llegan a un acuerdo. ¿Sí? Llegan a un acuerdo de retirar los misiles hacia Cuba, siempre y cuando Estados Unidos retire sus misiles ¿de dónde? De Turquía. De Turquía. Estados Unidos no va a cumplir eso, ¿eh? Pero marca lo que se conocerá como la coexistencia pacífica. Jóvenes, en la famosa guerra de Corea habían votado a Douglas MacArthur. Y lo habían votado porque el patita, si no me equivoco era MacArthur, amenazó a Corea del Norte con meter bomba. Hasta la década del 50, Estados Unidos se podía jactar de tener el monopolio nuclear. Cuando la Unión Soviética fabrica sus bombas, ahí donde ya empieza el equilibrio, pues, ¿no? Es el equilibrio, ¿ya? Porque Estados Unidos tenía toda la ventaja en ese momento. Bueno, la crisis de los misiles, Khrushchev y Kennedy, ¿no? Justo hay una famosa caricatura de los dos con su dedo en un botón y sentados cada uno en sus misiles, ¿no? Es una caricatura muy importante porque demuestra la tensión de la época, ¿no? Fue el momento más tenso, ¿ya? Pero también me gustaría agregar algo acá, que está en el material que les brindé. En la década de los 50, Estados Unidos, mientras está en la guerra de Vietnam, ¿sí? Mientras está Estados Unidos aquí en Vietnam, bueno, Estados Unidos, vamos a poner acá, Estados Unidos. Estados Unidos está viviendo un proceso social interesante. ¿Quiénes están en Estados Unidos alzando su voz de protesta? ¿Qué grupo social? Los afroamericanos. Los afroamericanos, ¿no? Si han visto el material, ahí les he puesto que hay al inicio, en 1955, una señora llamada Rosa Parks, ¿no? Está sentada, sí les conté, creo, ¿no? La semana pasada esto, no sé si les comenté, que estaba Sí. sentada en la parte delantera del bus y el chofer le dijo, no, señora, váyase para atrás, las negras se sientan atrás. No, que me da igual donde estoy. Y la metieron presa a la señora y al día siguiente un montón de gente negra enterado de esto se puso en las partes delanteras de los buses y aplicaron lo de Mahatma Gandhi, ¿no? Desobediencia civil, ¿no? Es una ley absurda, ¿no? Que los blancos y los negros, ¿no? ¿Qué tipo que es un apartheid? ¿Qué es esto? Como Sudáfrica, ¿no? Que Sudáfrica era muy feo esto del apartheid, ¿no? Y en Estados Unidos habían leyes raciales así también fuertes. Incluso en la época de los 50, el Ku Klux Klan, este grupo supremacista, racista, ¿no? Antinegros y todo esto, se habían transformado en un partido político, imagínense, y marchaban con sus trajes blancos y todo por las calles de Estados Unidos, una cosa de locos, ¿eh? Imagínense. Y durante los 50 y los 60 aparecen dos líderes negros en Estados Unidos, de dos religiones distintas incluso, que van a marcar prácticamente la defensa de los derechos civiles afroamericanos, ¿no? ¿Quiénes son esos dos líderes religiosos y políticos que surgen en la sociedad americana, estadounidense? Uno es Turquía. uno es un pastor evangélico y el otro es un líder musulmán. El pastor evangélico cristiano, ¿quién era?
Martin Martin Luther King. Luther King Jr., porque su papá se llama así, él es Junior, ¿no? Y el líder musulmán, ¿cuál era su Malcolm chapa? X. Malcolm X, ¿no? Malcolm X, correcto. Yo les recomiendo que vean la película con Denzel Washington de Malcolm X, es buenísima, ¿sí? Chévere, muestra la biografía de cómo empezó y es muy fiel a su historia, porque él empezó muy radical, ¿no? Y con el tiempo y antes de que lo maten, él ya se estaba moderando. O sea, él sí era súper radical, ¿no? O sea, era un islámico con un sentido muy extremo en su discurso, pero pasan los años y se va dando cuenta que tenía que calmarse, ¿no? O sea, que tenía que poner los pies sobre la tierra. Pero en ese proceso en el que él ya se iba más o menos moderando, a Martin Luther King Jr., a los dos, ¿no? A los dos los matan, bueno, obviamente en distintos tiempos, pero los asesinan, ¿no? Porque su influencia es importante. Chicos, la influencia de los sectores evangélicos en Estados Unidos no tienen idea. Cuando alguien postula una alcaldía, bueno, allá en Estados Unidos se llama ayuntamiento, ¿no? La municipalidad se llama ayuntamiento. Cuando alguien quiere postular al ayuntamiento como alcalde, busca a los pastores evangélicos, porque el pastor evangélico en la misa a toda su comunidad negra, ¿sí? O gente también blanca que pueda asistir, no hay problema, da un discurso político y te invita a votar por cierto alcalde o candidato a alcaldía. Imagínense. Los candidatos buscan a los pastores evangélicos, ¿ya? Porque ellos mueven masas. Claro, pastores evangélicos que son los líderes de varias iglesias, ¿no? No sé si te acordarás cuando Keiko, bueno, no creo, estás muy niño, 2016, por ejemplo. Cuando Keiko postuló en el 2016, ¿Conocen el grupo religioso evangélico en el Perú? Bueno, que es latinoamericano, fundado en Cuba, por un tal pastor Rodolfo, no me acuerdo su apellido. Eh, el MMM, ¿conocen al Movimiento Misionero Mundial? Sí, ¿Han escuchado de ese Sí. grupo? Ya. Keiko fue a su canal de televisión, ¿no? Que Betel creo que se llama su canal. Va y se entrevistó con el pastor ¿no? El cubano, ¿no? Y él decía, ¿no? Keiko es el camino, ¿no? Ella refleja, es hija de Dios y está para acá, para nosotros. Y le empezó a todo un discurso religioso, ¿no? Porque obviamente conversar con líderes evangélicos con una gran cantidad de votantes en cada iglesia del Movimiento Misionero Mundial, algún momento un padrecito va a decir, sí, no se olviden de votar por Keiko en las elecciones. Porque ya la religión y la política, recuerda, siempre, eso no es nada nuevo, eso es desde la antigüedad, desde que el chamán era el líder de la comunidad, religión y política siempre han estado juntas, ¿ya? Que durante la época de la Ilustración rompieron lazos, tal vez, ¿no? En la actualidad se vuelve a juntar esto, ¿no? Muy bien. Y la figura de los líderes afroamericanos es importante ahí, ¿no? Muy bien, jóvenes. Excelente, excelente. Sigamos avanzando con la Guerra Fría. Ya estamos llegando a los 70. ¿Qué pasó en el año 69 por la carrera espacial? A ver, ¿qué sucedió en el año 1969, chicos? ¿Qué hito histórico se marcó en el año 1969? Dentro del contexto de la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. se llega a la luna. Se dio el alunizaje, muy bien. Se dio el alunizaje, ¿sí? ¿De qué misión? ¿Cómo se llaman las misiones de Estados Unidos rumbo a la luna? ¿Misión qué? En nombre de Dios griego. Apolo. 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 ¿Qué número? ¿Qué número de misión fue esa? 11. 11, muy bien. Apolo 11. ¿Quiénes estuvieron ahí? 3 astronautas. El primero en salir, ¿quién fue? Neil Armstrong. Armstrong. ¿Sí? Buzz Aldrin. De ahí viene, pues, ¿por qué el juguetito de Toy Story? ¿Cómo se llama? Buzz. Buzz Lightyear, correcto, viene el nombre de Buzz, posiblemente se haya, ¿no? Creo yo que por ahí viene la influencia por Buzz Aldrin o Buzz Aldrin. Y, ¿cómo se llamaba el tercero? Michael Collins. Él es el que se queda en la nave, ¿no?
Armstrong y Aldrin son los que salen. Muy bien. Alunizaje de la misión Apolo 11, los Estados Unidos ganan la guerra de las galaxias, la guerra de las estrellas, ¿no? Porque se puso de moda, muchachos, se puso de moda. En la década del 60, 70, libros de ciencia ficción que hablan del espacio, extraterrestres, alienígenas, se puso muy de moda. Luego aparece el famoso George Lucas con su película. A ver, ¿qué película es famosa de George Lucas? Star Wars. Star Wars o Guerra de las Estrellas, ¿no? Correcto. Ajá. Star Wars se vuelve pues un hito en el cine importantísimo, ¿no? Y Hollywood va a marcar una tendencia a partir de este momento. ¿Cuál es? La tendencia a armar la cultura estadounidense. Chicos, cuestiónense. ¿Qué cosa es Estados Unidos? Yo te digo Estados Unidos y cuáles son palabras que vienen a tu mente, de arranque. O sea, lo primero que se te ocurra cuando te mencionan Estados Unidos. Potencia, capitalismo. Potencia, capitalismo, ¿qué más? Económicamente hablando, ¿qué se te viene a la mente? El dólar. ¿Qué empresas? Te digo Estados Unidos, ¿qué empresas vienen a tu cabeza? Rockefeller. ¿Cómo? Microsoft. Microsoft, ¿no? ¿Qué más? McDonald's, Burger Apple. King, Facebook. Apple, ¿no? Eh, ¿Qué más? No sé, ¿qué te Google. digo? Amazon, ¿no? Amazon, Hollywood, ¿ya? Disney, ¿no? Todo lo que Estados Unidos empieza a crear desde el cine y la televisión es propaganda mundial. Cuando la semana pasada dijimos que la Unión Soviética y Estados Unidos están en lucha por el control del mundo, uno de los factores claves de su lucha es la propaganda. Y Estados Unidos usa el cine, porque el cine, ¿qué cosa es? Un medio televisivo, ¿no? Masivo. ¿Por qué? Porque no es una familia viendo una pantalla, son familias viendo pantalla, una pantalla gigante. Todavía el impacto visual es más, al ser más grande, es más notorio. ¿Te acuerdas de repente mejores cosas cuando vas al cine que cuando ves la película en tu casa, ¿no? O sea, por el mismo hecho de que es una pantalla gigante, entonces hay un impacto visual. Entonces, no hay película de Hollywood que no muestre la bandera estadounidense. Esa es una consigna del cine estadounidense, hollywoodense. ¿Ya? Entonces, se crea pues, Estados Unidos. Cuando se dio la guerra de Vietnam, muchachos, ¿qué pasó con Estados Unidos? ¿Ganó? Perdió. Perdió. Perdió, correcto. ¿Cómo una potencia tan grande como Estados Unidos, ¿sí? Iba a ser derrotada por un pueblo pues, rural lleno de campesinos, ¿sí? Lleno de campesinos, ¿ya? ¿Cómo lo iba a derrotar al gran Estados Unidos? Ni fregando, pues, ¿no? O sea, ¿cuándo termina la guerra? Dice, el 30 de abril los comunistas tomaron Saigón y forzaron la rendición de los survietnamitas. El 2 de julio de 1976 se reunificó el país bajo el nombre de República Socialista de Vietnam. La guerra acaba en el 75. Perdón, en el 70, claro. La ofensiva final de los comunistas acabó en el 75, pero los tratados de paz y todo esto y la reunificación se dan los meses siguientes, ¿no? Tiene un nombre, creo, si no me equivoco, la guerra de Vietnam se llama Tratado de París. Ajá, los acuerdos de paz de París del año 73, que es donde ya se está estableciendo el fin de la guerra, ¿no? Los acuerdos de paz de París del año 73. Ok. Eh, y esto se terminó con en el año 75. En el 73 se firmó los acuerdos de París y en el 75 se acabó la ofensiva. Y en el 76 se reunifica Vietnam. ¿Ok? Vietnam del Norte y Vietnam del Sur pasan un proceso de unificación, ¿ya? O reunificación, porque antes todo eso era la Indochina, y se transforma en la República Socialista de Vietnam. Ok. Pero lo que voy es que Estados Unidos ha gastado mucho dinero acá. Mucho dinero. Porque el año 73, que se dan los acuerdos de París, ¿no? Vamos a colocarlo. Vamos a disminuir un poquito el tamaño de este. 1970.
y por acá 1973. ¿Ve? En este año, en relación a la guerra de Vietnam, se firmaban los Acuerdos de París. ¿Qué función tenía esto? Darle fin al final de la guerra. ¿Qué presidente estaba en ese entonces en Estados Unidos? Y es el que iba a ser el primer presidente en la historia de Estados Unidos en renunciar a su cargo. Y cuando fue político, antes de ser presidente, incluso vino a Perú. ¿Nixon? Nixon. Claro. ¿Se acuerdan que a Nixon en San Marcos lo abuchearon y todo? No sé si tu profe de HP te habrá contado eso. Nixon fue a San Marcos, los sanmarquinos como ya eran rojos en esa época, así que lo abuchearon al presidente. Ya. ¿Cuándo renuncia Nixon? Nixon renuncia en el 74. ¿Ya? Acá está. Es el presidente número 37 de la historia estadounidense. Y al año siguiente renuncia, ¿no? Los acuerdos de París se firmaron en el 73, ¿ya? Y vamos a poner por acá 1974. Este es un hito en la historia estadounidense, ¿sí? Renunció el presidente Nixon. ¿Cómo se llama el famoso caso por el cual Richard Nixon renuncia? Watergate. Muy bien, el famoso caso de Watergate, ¿no? Por el caso Watergate. Ahí te invitaría a que veas la película The Post con Meryl Streep y con el de Forrest Gump, Tom Hanks, ¿no? Ellos hacen justamente cuando va a renunciar Nixon, ellos hacen los dueños del periódico, si publican o no la noticia, ¿no? Interesante esa película, se llama The Post, ¿ya? Bueno, ¿por qué esto marca un hito importante? Al año siguiente, bueno, quien lo reemplaza a Nixon es el presidente Gerald Ford, ¿no? Y Nixon, ¿por qué lo sacaron? Porque en el caso Watergate decía que Nixon estaba utilizando fondos del Estado para chuponear, ¿no? Hacer espionaje a sus opositores políticos en Estados Unidos. O sea, usar dinero del Estado para hacer una especie de campaña de espionaje, no. Eso fue un caso rochoso. ¿Cómo va a hacer eso el presidente de los Estados Unidos? Y tendría que ir preso, porque ese es un delito federal. ¿Qué crees que hizo el siguiente presidente, Gerald Ford? ¿Qué le dio a Nixon? ¿Cómo se llama ese salvoconducto que suele dar un presidente a cualquier persona para que no esté en prisión? Indulto. Un indulto, exacto. Entonces el presidente Ford determinando un indulto a Nixon. Tú dirás, profesor, ¿pero por qué? Si el tipo es culpable. Estás en plena Guerra Fría. Y un presidente, líder del mundo, como es Estados Unidos, o sea, de una parte del mundo, está preso por un acto, ¿no? Vamos a decirlo así, de corrupción, de malversación de fondos. Dime, ¿cómo se vería eso a nivel mundial? ¿Sería buena o mala publicidad? ¿Qué dicen? ¿Hay que meterlo preso para respetar las leyes? ¿O meterlo preso significaría que mi país está ¿qué? Es como si estuvieses fracasando. ¿Cómo un líder del mundo va a estar preso? ¿Me entiendes? Eso le hubiese dado así la comida masticada a la Unión Soviética para machetear a Estados Unidos. ¿Y qué dirían? ¿Ven cómo funciona la democracia en Estados Unidos? Ese sistema capitalista, demócrata, liberal no sirve. Miren su presidente preso por corrupto. Imagínate, le hubieses dado alimento a la Unión Soviética para que te saque campaña y contracampaña y contracampaña y contracampaña a nivel global. No podías poner a un presidente de Estados Unidos preso. ¿Mm? Tenías que, en lo posible, evitar que el chisme se siga propagando. ¿Eh? Bueno, mire, ahí para que te des cuenta la importancia de los medios comunicativos, ¿no? Ya. Bueno, la película que tienes que ver, bacán, que trata de los 50, 60 y 70 y hace un recorrido en la historia con este personaje, es Forrest Gump, de Tom Hanks, que ganó el Oscar por ese papel, ¿no?
Si tú ves la película Forrest Gump, ahorita creo que está en Netflix, para los que están suscritos a esa plataforma, o búsquenlo en internet también, ¿ya? En esa película Forrest Gump, mientras él va creciendo, el contexto en el que crece, se van escuchando noticias de la Guerra Fría en Estados Unidos, ¿no? El asesinato de Kennedy, luego el asesinato del hermano de Kennedy, Bobby Kennedy o Robert Kennedy, que también lo matan después, ¿ya? Entonces hay una serie de eventos interesantes por ahí, ¿no? Ok, a Kennedy lo matan en el 63. Ya, pero ¿qué pasa en los 70, chicos? En los 70 hay una crisis. A ver, fíjate, por favor, en la década del 73, más o menos, con Nixon todavía, 70-73 al 79, hay dos crisis. ¿Cómo se llaman esas crisis? Fíjate el material que te he dado. ¿Cómo se llamó esas dos crisis de la década del 70? En el 71 y en el 79. A ver, ¿ya lo viste? Todavía. ¿Crisis del petróleo? Ya, pero tiene un nombre más específico. Se dan la crisis de los... Empieza con E. No sé si se logra ver. Vamos a ver. ¿Cómo se llama? ¿La crisis de qué? De los energéticos. Chequen el material que les pasé, ahí está. Y si no dice, bueno, agrégale, por favor. Sí, son crisis que tienen que ver con el petróleo. La primera crisis, ¿por qué fue? ¿Quiénes le cancelaron a Occidente el petróleo? La primera crisis fue por los de la OPEP. Y la segunda crisis fue por la guerra. Perdón. Y la segunda crisis fue porque se va a dar un conflicto, ¿no? Entre Irán versus Irak. ¿Y sabes qué aparece acá? En el material que te daba cuando se ponen las décadas, ahí te he puesto algo bien bacán. ¿Qué hace Nixon para sanear la crisis? ¿Sabes qué pasó con la guerra de Vietnam, chicos? Estados Unidos imprimía un montón de dólares. ¿Qué terminó generando eso? Inflación. Inflación monetaria, ¿no? Se devaluó la moneda, el dólar se devaluó bastante, al punto de que cuando estalla en el 71 la guerra entre el conflicto árabe-israelí se reanuda, ¿sí? Se reanuda la guerra, el conflicto árabe-israelí, entonces los miembros de la OPEP, ¿qué es la OPEP? Organización de los países exportadores de petróleo, principalmente países del Medio Oriente, dicen, Occidente ha apoyado a los judíos, ya no le vendo petróleos. Y le suspenden, embargan los envíos de petróleo a Occidente. Estados Unidos, chicos, no tiene petróleo. No tiene. Tú dirás, profesor, un ratito. Estados Unidos es un gran productor de petróleo, profesor. Estados Unidos tiene petróleo, sí, pero Estados Unidos ya tiene una población de millones de habitantes que no le alcanza su propio petróleo y compra petróleo, ¿ya? Y como ha estado imprimiendo billete por la guerra de Vietnam, porque los vietnamitas han sido muy, pero muy estrategas, Ho Chi Minh ha sido muy inteligente al enfrentar a Estados Unidos, incluso ha perdido Estados Unidos, ¿ya? De hecho, Estados Unidos difícilmente pierde una guerra así, pero tenía que retirarse porque estaba gastando mucho dinero. Uno de los factores para que Estados Unidos pierda es porque el Congreso de la República Estadounidense le dijo, ya no más. Porque el Congreso le decía a los militares, dime en qué fecha esto se termina. Y yo le decía, 1 year, 2 year, enough. No, y pasaba el tiempo y las promesas quedaban vacías. Entonces el Congreso le dijo, mira, este año te financio y si este año no la acabas, lo lamento, el otro año no te vamos a financiar más. Porque en Estados Unidos el financiamiento viene, el presupuesto viene con el Congreso de la República. Entonces, cuando ya los militares no lograban cumplir su meta, ¿sí? El Congreso les cierra el caño, o sea, no va a haber plata. ¿Sabes qué? Retira las tropas de Estados Unidos. Estamos gastando mucho dinero ahí. Entonces, ¿por qué es una derrota para Estados Unidos? Porque no logra cumplir el objetivo militar en Vietnam. Y se retira. Entonces, eso ya simboliza una derrota, ¿no?
Y Ho Chi Minh hizo unas técnicas de guerra de guerrillas muy importantes para socavar al poderío estadounidense. Bien, el detalle es que Estados Unidos ha perdido plata. Ahora, tiene una primera crisis de energéticos. ¿Sí? No hay petróleo en Estados Unidos. O sea, los grifos están vacíos, la gente no se moviliza. O sea, terrible situación. Terrible, terrible, terrible. Nixon, antes de que aparezca el caso Watergate, ¿no? Nixon encuentra una solución. Viaja un grupo de representantes, y esto no está en los libros de historia, o sea, está, pero no hay información fidedigna de esto. Viaja una comisión a Medio Oriente, negocian con los miembros de la OPEP, o sea, se habrán reunido los jeques árabes, los más bravos de bravos, los petroleros. Y después de esas reuniones, ¿qué cosas habrán hablado? Pero termina ocurriendo lo siguiente, que es que ahora, si tú quieres comprar petróleo a nivel global, solamente lo puedes hacer con dólares. Solamente con dólares. Y prácticamente, como el dólar se había devaluado, su valor en oro ya no valía nada. O sea, ya no tenía valor en oro, porque había creado tanto billete que ya había superado sus propias reservas de oro, entonces el billete ya no tenía valor. Pero después de estas reuniones que se tuvo, que bien sabe, ¿no? Bien sabe Huiracocha qué cosas habrán hablado ahí, ¿ya? Que el dólar termina siendo una divisa basada en el petróleo, ¿sí? Y por eso es que se le conoce a esto como el petrodólar, ¿ya? Y si tú quieres comprarle petróleo a cualquier miembro de la OPEP, o sea, tú eres un país X del mundo y quieres comprar petróleo, tienes que comprarle en dólares. O sea, lo que hizo Nixon, al fin y al cabo, o al menos su equipo económico, ¿sí? Es que el dólar empieza a tener valor junto con el petróleo, y si tú quieres conseguir petróleo, necesitas dólares. Y de esa manera, lo que quería hacer el gobierno estadounidense es descongestionar sus dólares a nivel global. País que quiera comprar petróleo, lo tenga que comprar en dólares. Entonces, profesor, ya. Eso, ahí gana Estados Unidos. ¿Pero qué ganan los miembros de la OPEP? Miren, no sé, como te digo, qué acuerdo será, pero solo les puedo decir esto. Que si hay un conflicto en Irán, en Arabia Saudí, tú y yo no nos vamos a enterar, ¿no? Bueno, en Irán no, porque Irán es enemigo de Estados Unidos. En Arabia Saudita principalmente, en Qatar, en Yemen, cualquiera de esas zonas, si hay un problema, tú y yo no nos enteramos y punto. Y Estados Unidos se va a hacer de la vista gorda. Nadie se mete con esos países. Curioso, ¿no? En Yemen ha habido una masacre brutal, no hace mucho tiempo. Han muerto hasta niños de hambre, ¿no? Porque ha generado hambruna y un conflicto fuerte con los árabes. Y la ONU, callada. O sea, nadie se mete con esos países. Mientras seas un país exportador de petróleo de alto valor, nadie te va a decir nada. Entonces pareciese que había habido un acuerdo, ¿no? Entonces es una teoría, una hipótesis, ¿ya? El punto es que Nixon salva la moneda del dólar. ¿Por qué? Chicos, si solamente con dólares puedes comprar petróleo, ¿quién es el país que fabrica dólares? ¿Te diste cuenta? Si Estados Unidos es el único país que produce dólares y solo puedes comprar petróleo con dólares, Estados Unidos acaba de tener petróleo ¿qué? Entre comillas, ¿qué? El caño se abrió eternamente, pues, porque puedo producir dólares y le compro a los países miembros en dólares, porque es la única divisa con la cual se va a aceptar la compra de petróleo. ¿Mm? Ahora, posiblemente Estados Unidos, ¿qué les haya prometido? Mira, tienes petróleo y yo tengo armas, las mejores armas del planeta, así que te puedo proteger ante cualquier cosa que suceda. Puede ser que haya ocurrido eso, ¿no? Una especie de, te ofrezco seguridad y tú haz que el dólar se venda y compre en dólares. Bueno, año 79, vamos cerrando, ya estamos llegando al final ya. Uy, no nos va a dar tiempo para nuevo orden mundial. Rapidísimo, ¿eh? Al toque, al toque. Dime, ¿qué revolución ocurre en el 79? Que termina generando la segunda crisis de los energéticos. La revolución iraní. ¿Quién es el líder de esta revolución? ¿Sí? El ayatolá o ayatolá Khomeini. Lo saca al Shah, ¿no? El título de los dirigentes persas de Irán, el Shah. Al Shah Reza Pahlavi le dan golpe de Estado y Khomeini entra, ¿no? Líder fundamentalista islámico.
¿Sí? Y ahí nomás arranca la famosa guerra iraní-iraquí hasta el año, a ver, 88, si no me equivoco. Fíjense en su material, por favor. Acá lo veo rápido. La Sí, guerra sí. iraní-iraquí. Sí, profesor. Sí, ¿no? Hasta el año 88, ¿no? La primera irano-iraquí. Ya. Del 80 al 88. Correcto. Eso sí hay que señalar, ¿eh? Del 80 al 88 se da la guerra iraní-iraquí. Esto es lo que genera, chicos, la segunda crisis de los energéticos, ¿no? La revolución de Irán con la guerra iraní-iraquí genera la segunda crisis de los energéticos. ¿Ya? La guerra irano-iraquí. ¿Y qué figura de Irak empieza a sobresalir acá, chicos? ¿Cómo se llama el líder de Irak de esta época? Que va a ser el del famoso, la famosa guerra del Golfo en el 91. ¿Saddam qué? Saddam Hussein. ¿No? Correcto. El líder de Irak, ¿no? El presidente de Irak, Saddam Hussein. ¿Ok? ¿Quién se va a enfrentar contra el Ayatollah Khomeini? Pues, ¿no? Esa bronca fue terrible. ¿En qué terminó, profesor? Empate. Pero en esos 8 años se han gastado un montón de dinero los dos países. ¿Ya? Ahora, en paralelo, hay otro conflicto en esa época. Se llama el conflicto afgano o la guerra de Afganistán. Y ahí, ¿quién sale? Que luego más adelante Estados Unidos lo considera un terrorista. En la guerra afgana. Hasta el 89. Del 79 al 89, aquí se da, jóvenes, el conflicto afgano. Dime, ¿qué figura de Afganistán aparece acá? Al-Qaeda. Aparece el grupo Al-Qaeda. ¿Con qué líder? Osama Osama Bin Laden. Bin Laden. Osama Bin Laden, correcto. El Mujahideen, Osama Bin Laden. Que luego Estados Unidos, ¿no?, lo considera un terrorista, ¿no? Cuando la propia CIA, ¿no?, el Centro de Inteligencia Americano, lo forma a este pata, ¿no? La CIA termina financiando a Al Qaeda para sacar ¿a quién? ¿La guerra era con quién? ¿Afganistán contra qué país? ¿La Unión qué? La URSS. La URSS, correcto. Aquí era la URSS, muchachos, ¿eh? La URSS versus los afganos, porque querían el petróleo afgano. Entonces, lo que hace Afganistán es, el Al-Qaeda vota a los soviéticos. Celebran, votamos a una potencia, bacán. Claro, la URSS se retira. A esto también se le llama el Vietnam soviético, porque fue el mismo roche que Estados Unidos. ¿Qué fue? Fueron 10 años, bueno, acá fueron 20, acá fueron 10 años que la Unión Soviética gastaba harta plata, pero gastaba harta plata, porque meterse a Afganistán es complicado. Afganistán, jóvenes, es un espacio montañoso, no hay muchas carreteras. Es un territorio en el cual va a haber es muy accidentado. Entonces tenías que ir en avión, en helicópteros, perdón, helicópteros o aviones, y eso es gastar bastante combustible, pues, ¿no? Y soldados que hay ahí, su comida, las balas, las armas, y Al-Qaeda funcionaba entre montañas, entre lugares muy bien escondidos. No, fregado. No se podía, muchachos, difícil. Y ya no le queda otra que retirarse. ¿Y por qué se retiran? Porque el líder de la Unión Soviética, ¿cómo se llamaba? Mikhail Gorbachev, correcto, ha lanzado una nueva política, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa política? El Glasnost y la Perestroika. perestroika. ¿Qué es eso, profesor? La liberalización, ¿no?, del mundo soviético. Desactivan la KGB, el servicio de inteligencia soviético, ¿no? Arman una especie de plataformas libres, o sea, que el Partido Comunista ahora pueda competir con otros partidos, que se dé la democracia en la Unión Soviética, como debe ser, y todo ese programa liberal no le funciona a la Unión Soviética. ¿Ya? Intentaron hacer algo que China había arrancado. Ahorita te voy a explicar eso, lo de China, ahorita cuando hacemos el nuevo orden mundial.
Y en el año 48, no nos olvidemos también que en el año 48 algo le hicieron a Alemania. Aparecieron dos países, ¿te acuerdas? La RFA y la RDA. ¿Ya? Bueno, y en el año 61, no te comenté esto, se creó el famoso ¿qué? ¿Qué pasó en el año 61? Entre la RFA y la RDA. No, perdón, disculpen, en la capital, Berlín. Berlín Occidental, Berlín El Oriental. muro. Levantan el muro, ¿no? Levantan el famoso muro de Berlín. ¿Ya? ¿Y qué pasó en el año 90? En el año 89, perdón. Lo botan. ¿Qué pasó con ese muro? Se cae. Se la bajaron, muchachos. La caída del muro de Berlín. ¿Ya? Y eso fue el símbolo de que la Unión Soviética ya estaba desgastada, ¿no? Los programas de corrupción, el malgasto de dinero en Afganistán, el derroche de dinero, ya, y la nueva política Glasnost y Perestroika no ha dado frutos. Entonces, cuando en Alemania, en Berlín, dieron la orden de que ya la gente podría cruzar el muro, fue el ocaso, muchachos, porque están en plena televisión, ¿no? Ya estaban programados para que la gente migre sin ningún problema de un lugar a otro. Está uno de los, ¿no?, políticos estos de Europa Oriental, de Berlín Oriental, perdón, está dando la orden, y un periodista le dice, y disculpe, ¿no? Señor, ¿y a partir de cuándo se puede ya pasar? Y el señor dice, bueno, según viendo estos documentos, creo que desde ahora. Y cuando dijeron eso en televisión, todo el mundo empezó a irse a la frontera, sacó con su carro, hicieron congestión y todos cruzaban caminando y los guardias soviéticos de orientales, ¿no? De Alemania Oriental, ¿qué iban a hacer? No iban a hacer nada, el permiso ya estaba dado. Entonces la gente va, gente que no se veía 5, 10, 15, 20 años, muchachos, familias, amigos, toda la gente empezó a llorar, a abrazarse. Y eso es el triunfo más grande que el capitalismo ha podido hacer contra el socialismo, ¿no? Tumbarse ese muro de la vergüenza que había dividido a una de las capitales más importantes de Europa, Berlín. Muy bien. Con eso, muchachos, ¿no? La gente empezó, ¡pah!, le metía con comba, pico, todo ese muro, ¿no?, que simbolizaba la vergüenza y la decadencia del programa socialista en Europa Oriental. ¿No? O sea, en general, ya, en general. Ese era el fin del socialismo. ¿Qué pasó en el año 90, muchachos? ¿Se reunifica quién? El Tratado 2+4. ¿Qué fue eso? Unificación de Alemania. Reunificación de Alemania, correcto. En año 1990 por Helmut Kohl, ¿no? En el material que les he dado, ahí está el nombre ¿cómo se le diría? Del impulsador, ¿no?, de la reunificación alemana. Se llama el Tratado 2+4. Así se llama, ¿eh? Tratado 2+4. ¿Por qué 2+4? Porque vas a juntar las dos Alemanias con los 4 países que estuvieron dirigiendo Alemania, ¿no? Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, ¿no? Ok. Y en el año 91, ¿qué terminó sucediendo, jóvenes? La disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pero tiene un nombrecito eso, ¿ya? Tiene un nombre. Creo que en el material que les he dado no aparece. Disolución de la URSS. Tiene un nombre medio maleadito. Vamos a ver si lo encuentro. Se llama los acuerdos, algo así de... Empieza con B, pero de Brescia, Bresna, algo así es. Se me ha ido el nombrecito. Ahorita lo encuentro. Tratado de Bellavecchia, así se llama. Si te preguntan cuál es el documento por el cual se disuelve la URSS de manera oficial, se llama el Tratado de Bellavecchia. Siempre se me ve ese nombre. Con Z, ¿eh? Así, Bellavecchia. ¿Ya? Así se llama el tratado con el cual se disuelve la Unión Soviética. ¿Ya?
Ok, y aparece que al disolverse el tratado con el Tratado de Bellavella, aparece que, jóvenes, ¿cómo se llamó la Rusia y el grupo de países que junto a ellos se hayan formado, ¿no? Aparición de la CEI. ¿Qué es la CEI? Comunidad de Estados Independientes. Exacto, muy bien. Y aparece la CEI, la Comunidad de Estados Independientes. Ya estamos. Ya estamos. Muy bien, chicos. Disfruten esta magna obra de Guerra Fría. Ahí está. Ya, a ver, ¿nos da tiempo para nuevo orden mundial? Un poquito. No, un minuto. Ya, a ver, vamos a ver, vamos a ver. Dame 3 minutitos para explicarte al menos la parte básica del nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? ¿Qué cosa es? ¿Es la victoria de quién? ¿Es la imposición de qué sistema? ¿Eh? Es el mundo, vamos a decirlo así, después de la Guerra Fría, y la victoria del bloque occidental. ¿Ok? Es la imposición o es el dominio del capitalismo. ¿Y la hegemonía de qué país? ¿Y la hegemonía global de quién, chicos? ¿Quién es el nuevo amo del mundo? De los Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. Así es, muchachos. Ese es el nuevo orden mundial, ¿ya? Y los años 90 fueron el prime de los Estados Unidos. En los 80s y en los 90s, Hollywood aportó mucho para que Estados Unidos sea pues uno de los países mejores vistos a nivel global. Por ejemplo, ¿no? Por perder la guerra de Vietnam, Estados Unidos dijo, oye, cómo recupero la moral? ¿Cómo recupero la moral? Decimos, hemos perdido la guerra. Y adivinen, ¿quién apareció? ¿Qué soldado famoso de Hollywood que se mata a 20.000 asiáticos en una sola batalla aparece? ¿A quién le dan Rambo. protagonismo? A Rambo, ve. Claro, ve, muchachos. Luego, Rocky 4. ¿Qué pasa con Rocky? ¿Rocky a dónde se va a pelear? ¿Contra quién se pelea? Contra Drago, ¿no? Y Drago era de la Unión Soviética. Y Rocky entrena así, todo popular, ¿no? Pa en la nieve, golpea así un pedazo así de carne, mientras que el otro está con toda la tecnología, los esteroides, ¿no? Todo lo tecnológico, ¿no? Iván Drago. Y Rocky fue todo chabacano, hombre de pueblo, ¿no? Representa a Estados Unidos en la Unión Soviética y boxea. O sea, ahí te das cuenta, ¿no? La manipulación del cine, ¿sí? Estados Unidos y Hollywood, siempre Estados Unidos va a ser ¿qué en la historia? Películas de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, cualquier cosa, Estados Unidos siempre ¿qué es? El bueno, el vencedor. Es el bueno o el vencedor, obvio, ¿no? Los Avengers, ¿dónde pasan todos los problemas? En Estados Unidos. Siempre sale la bandera estadounidense. Capitán América con el escudo, ¿no? Ya te das cuenta, ya. Hollywood hace un chambón. No sé si habrán visto la película Volver al Futuro, que es un clásico, ¿eh? De Steven Spielberg. ¿Ya? Si no la han visto, se las recomiendo. Son 3 películas, una trilogía. Buenísima. ¿Eh? Y esa película se hizo en el año 85. Y cuando Marty McFly, ¿no? El protagonista, actuado por Sí, lo vi. ya se me dio el nombre del actor que sufre Parkinson. Se me dio su nombre. Michael J. Fox. Michael J. Fox, gracias, mi estimado. Viaja al 2015, que ya pasó, por cierto. En el 2015 hubo bastantes memes de esto. ¿Ya? Es más, volvieron a salir el Doc, ¿no? El Dr. Brown, con
con Marty. Bueno, el detalle es que cuando viajan al 2015, ven que el mundo está como que modernizado, lleno de hologramas, todo bien locazo, ¿no? Atenciones automáticas en restaurantes, bueno, en bares. Y era como que la visión que tenía Estados Unidos, ¿no? De que unos años Estados Unidos va a imponer toda su tecnología, de alguna u otra forma, ¿no? Y el mundo va a ser así, más tecnológico y todo. Bueno, como que se están demorando un poquito con los autos voladores, ¿no? Se están demorando un poquito con los hologramas, pero ya más o menos la cosa se está haciendo realidad. Bien, entonces, jóvenes, Estados Unidos va a tener algo importante, ¿no? Estados Unidos, al ser el nuevo líder del mundo, al poseer la hegemonía global, va a lanzarse con nuevos objetivos. Bueno, ya eres el líder del mundo, ya tu divisa está colocada a nivel global. Dime, Estados Unidos, para ser potencia global, o potencia, sí, pues la tercera potencia del mundo, ¿no? Como potencia del mundo, ¿qué tiene que establecer? Primero, ya sabemos, una divisa global, divisa mundial, el dólar. ¿Qué más? ¿Poder qué? ¿Fuerza qué? Tiene bases militares en todo el planeta. Tiene control satelital. Dominas el espacio, dominas el mundo. ¿Ya? Aparte de tener bases militares, tiene que tener fuerza naval. ¿Ya? La fuerza naval más importante del planeta. ¿Sí? Ok, fuerza naval más servicios de inteligencia. La CIA. La CIA es clave aquí para el dominio global. ¿Qué más? Estados Unidos tiene que ser un socio comercial de casi todos los países del mundo. Socio comercial a nivel global. Dime, mira que China ya le está quitando esto, ¿ah? Si tú pones ahorita en internet, principal socio comercial del planeta, ya no es Estados Unidos, ya va a salir China. ¿Ya? China tiene satélites, China ya ha construido portaaviones. ¿Eh? A China le falta esto, mira. Mira lo que le está faltando a China nomás, ¿ah? Poco a poquito. ¿Eh? ¿Ya? Y para ser potencia, ¿qué tienes que imponer a todo el planeta? ¿Tú qué? Lo hizo España, lo hizo Inglaterra. ¿Qué tienes que imponer? ¿De forma directa o indirecta? ¿Imposición qué? A ver. Cultural. Cultural, muchachos. ¿Qué idioma tienes que aprender? Inglés. Inglés. Exacto. Para la buena suerte de los estadounidenses, la potencia anterior ya había puesto el inglés a nivel mundial, ¿no? O sea, como el idioma comercial. Bueno, le resultó más fácil a Estados Unidos. ¿Ya? Ahí entiendes por qué el inglés y el español son bases para todo el planeta. Y hablamos uno de ellos. Hablar inglés nos volvería dueños del planeta, muchachos, ya saben ya. Aprendan su inglés para que puedas irte a cualquier parte del mundo. ¿Ya? Pero esta imposición cultural viene con propaganda, pues, ¿no? Dime, Estados Unidos empieza a aparecer en películas como que la chica rubia y tu mamá, tu abuela, ¿de qué se quieren pintar el cabello, pues muchachos? ¿No? En los 90, o todavía no existían ustedes, está de moda que la gente se pinte de gringo, pues, sean rubios, ¿no? Ponerse ojos postizos azules, claro, ¿por qué? Porque todo el cine, la televisión, la publicidad estadounidense impacta, pues, ¿no? Los Backstreet Boys, los New Kids on the Floor, on the Block creo que se llama este grupo, empezaron a aparecer los boy bands de Estados Unidos, en los 80 la música pop con el rey y la reina del pop, Madonna, Michael Jackson, ¿no? O sea, los grupos de rock estadounidenses tipo Nirvana, ¿ya? En fin, los de metal, o sea, la cultura musical, cultura televisiva, cinematográfica, todo eso tiene que impactar, ¿no? Todos sabemos, hasta la persona ¿no? más pobre del mundo, sabe que el 24 de diciembre, ¿quién reparte regalos? Santa Claus, supuestamente. Y Santa Claus, rojito y blanco, ¿no?
¿Me entiendes? Ya, esas son imposiciones culturales. Porque el traje verdadero de San Nicolás era verde, ¿no? Pero por el comercial este de Coca-Cola lo pusieron así justamente rojito, porque sabemos que en invierno la gente consume menos gaseosas, pero ahí viene la publicidad. Bueno, cuando pensamos en Estados Unidos, su cultura está asociada ¿a qué? A la publicidad, el marketing, porque todo tiene, esta imposición cultural está basado en la parte del capitalismo. ¿Por qué? Porque esta imposición cultural viene con la famosa cultura del consumismo y trae consigo el American Lifestyle. ¿Sí? Y el American Lifestyle, ¿qué cosa es? El fast food, ¿no? La comida rápida. Claro, eso es imposición cultural, muchachos. Eso es imposición cultural que hace una hegemonía, ¿no? ¿Entiendes? Bien, ese es el nuevo orden mundial. ¿Y cuál fue el objetivo? Y acá cierro, perdón que me esté desviando, discúlpenme, ya te comí tu receso, perdón. Y Estados Unidos se puso en un nuevo objetivo. ¿La lucha contra qué? Ya se acabó el enemigo común, ya no hay Unión Soviética. Ahora, ¿quién es el enemigo? A ver, te creo, a ver. Se adivina hasta yapeo. Lucha frontal ¿contra el qué? Tienes que tener un enemigo común para seguir siendo potencia. ¿Te rindes? 3, 2, 1. ¿Árabes? A ver, dime. ¿Árabes? Estás por ahí, pero Terrorismo. contra el terrorismo, claro. Exacto. Bueno, Estados Unidos se lanza como el garante de la paz mundial. Hay que luchar contra el terrorismo internacional, ese terrorismo inteligente, ¿no? Muy bien. Y como es obvio, cuando hay una hegemonía, alguien lidera el mundo, ¿aparece quién? ¿El que quiere ser qué? ¿Quién aparece, chicos? ¿El que quiere ser qué? Nadie puede controlar el planeta, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Mantener ese dominio es tranca. Siempre va a aparecer quién? El que se quiera bajar la hegemonía global. Justo en la década de los 90 se viene el ascenso de quién, y hacia el siglo XXI, el ascenso de quién, muchachos. San Marcos ya lo puso como tema, ¿no? China. ¿Quién ha crecido como espumita silenciosamente en plena Guerra Fría? Y en el China. siglo XXI va a marcar su nuevo dominio comercial. El ascenso de China. ¿Y por qué, profesor, China? Por las reformas moderadas de el señor Deng Xiaoping. ¿Eh? Y ese tipo va a poner a China en un nuevo panorama. Ahí. Bueno, muchachos, ha sido un placer, ¿sí? Ha sido un No, gusto, de verdad, trabajar con ustedes. Para los del ABC, ya nos estaremos viendo en algún momento. Ingresen, por favor, se acerca el examen. No sé si estaré en repaso virtual con ustedes. Si es así, sacamos jugo a todas las preguntas. Y con los del DIE nos quedamos un ratito más, nuestro último refuerzo. ¿Ya? Un gustazo, muchachos del ABC. Lo Chao, máximo. profe. Cuídese, Chao, profe. profesor. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta la fiesta de cachimbos. Ah, somos en la fiesta de Cachimbo. Bye. Bye. Hasta la próxima.
Lo amo.